Bueno, pues bienvenidos a todos, buenas tardes a todos los que estáis en España, en Europa y buenos días a todos los que estáis en Latinoamérica, al otro lado del Atlántico. Yo soy Daniel, de aquí de TecnoWebinars, estoy aquí en Sant Cugat del Vallès, al norte de Barcelona, y estaré coordinando y moderando el webinar. Bueno, ya sabéis, hoy tenemos de nuevo a uno de nuestros gurús de ciberseguridad, Alejandro Corletti. Él está en Madrid. Ahí, Alejandro, puedes levantar la mano, así te Buenas. identificamos. Bueno, ya los que nos conocéis, bueno, pues habéis asistido a alguno de sus webinars y tenemos un invitado muy especial, al general de división Herbegisto de Vergara, desde Buenos Aires, desde Argentina. Ahí está. Así que estamos muy honrados de tenerle hoy entre nosotros. Bueno, pues ya sabéis, hoy vamos a, bueno, Alejandro y Evergisto nos van a presentar, bueno, pues este nuevo libro de Alejandro, Manual de Resiliencia, una guía práctica de ciberresiliencia en redes y sistemas de TI. Alejandro, te estamos escuchando perfectamente, también escuchamos a Evergisto. Todo vuestro. Recordaros que Alejandro está encantado de, si queréis hacer alguna pregunta a lo largo de la presentación, levantar la mano, accionando el iconito levantar mano del panel de control de GoToWebinar y os podemos abrir el micro. O si queréis plantear las cuestiones por el chat, pues también. Luego, al finalizar su presentación, pues tendremos una mesa redonda y estaremos encantados de que participéis. Así que todo vuestro, Alejandro. Os dejo con la audiencia. Bueno, muchas gracias, Daniel. Bueno, como siempre, muchas gracias a TecnoWebinar y al apoyo que me da Daniel Alguacil con todos estos sistemas de multiconferencia. Mi agradecimiento especial al general Evergisto de Vergara, que tengo el honor de que haya participado en este libro y que más aún que esté presente hoy para compartir esta presentación. Entonces, la organización de la charla esta del día de hoy es que vamos a hacer la presentación de este libro los dos. Empezaré hablando 5 minutitos sobre lo que es este libro y luego ya le paso la pantalla, el micrófono al general de Vergara para que él hable de su importante capítulo que ha escrito, que es el capítulo 3 justamente de este libro. Y después sí termino yo. Más o menos hoy hablaremos hasta la mitad de este libro y nos queda para el miércoles 9 a esta misma hora ya la segunda parte donde ya terminamos de dar los conceptos un poco más de procedimientos y más de la práctica procedimental. Bueno, este libro entonces, como están viendo acá, Manual de la Resiliencia, este es el cuarto libro que en formato electrónico también es gratuito como los otros 3 anteriores. Los podéis descargar de la web de Dar Fe. No sé, ¿se ve la página web ahí, Daniel? Sí, correcto, se ve, se ve. ¿Sí? Bueno, en esta página web tenéis acá el nuevo libro para descarga gratuita y acá abajo el enlace a los 3 anteriores, ¿no? Entonces, este libro de ahora los podéis descargar directamente picando acá y los libros anteriores en la parte de descargas, aquí en tecnologías de información, en la parte de libros están los otros 3 libros. Entonces, con ello podéis descargar cualquiera de estos. La web es, como veis, darfe.es. Sí, esa es la web de la empresa. Igualmente lo tenéis en la presentación. Aquí tenéis los logos de Dar Fe, los enlaces y el correo mío también es de la empresa. Entonces, en esa web tenéis todos estos libros. Hay un montón de artículos, capturas de tráfico, enlace a otros vídeos también, etc. Bueno, entonces es el cuarto libro. Y en este cuarto libro, la verdad que hemos centrado la atención en el concepto de lo que es la información. Así que el formato de lo que vamos a ver en el día de hoy, bueno, entre el día de hoy y el día 9, serían estos puntos que están acá. Introducción, el poder de la información, que esto es lo que va a hablar el general Evergisto de Vergara, y después todos estos puntos que son resumidamente los capítulos del libro, ¿no? Como introducción a este libro, no quiero dejar pasar todo esto que estamos viendo aquí, porque es la evolución natural que ya nos permitió llegar a este concepto de resiliencia, ¿no? En los libros anteriores, yo siempre he tratado de hacer mucha relación entre lo que he aprendido en mis 20 y pico de años de militar y todo eso volcado al ámbito informático, ¿no? Entonces, en los libros anteriores,
ya hemos desarrollado estos conceptos que están acá, que yo les pido que si sobre este nuevo libro hay cosas que por ahí ya las doy por hechas, pues iros a los libros anteriores para ver de qué se trata, ¿no? En todo, yo creo que en todo concepto, en toda arquitectura, infraestructura de redes IT, la defensa, hay un nuevo concepto que vengo planteando hace rato, que no solo es la defensa en profundidad, como se viene planteando tipo capas de cebolla, sino que la defensa de esas capas que tiene que tener una arquitectura de red, tiene que ser también en altura. El concepto de altura lo damos por los niveles, ¿no? De TCP/IP, físico, enlace, red, transporte, sesión, presentación, aplicación. Cada uno de esos niveles tiene medidas de seguridad distintas, tiene alturas en las cuales la seguridad se debe tratar de forma diferente. También hay dos alturas muy claras que son justamente llamados planos de servicio, los planos donde mis infraestructuras ofrecen servicios, funciones, y otro plano que es el plano de gestión, desde donde los operadores, los administradores, los root, se conectan a todas esas plataformas y las gestionan. Son dos planos que no tienen que tener contacto entre sí, son dos niveles bien diferenciados. Eso es la profundidad, ¿no? La dinámica de la defensa, bueno, es bien conocido, es algo permanente, no puede ser jamás algo estático. Este es otro concepto que yo desarrollé bastante, que es este RFC 1244, que si bien está obsoleta, nos presenta estas dos versiones, ¿no? Que una política de seguridad puede estar basada en proteger y proceder, es decir, que yo, mi arquitectura de red, cuando recibo un ataque, un incidente, apago, desconecto todo y protejo. El problema de esa decisión es que cuando enchufe, el problema vuelve a estar otra vez. En cambio, cuando yo tengo una arquitectura de red avanzada, bien diseñada, madurada, con buena capacitación, mi estrategia, mi política de seguridad puede estar basada en seguir y perseguir, en convivir con el intruso, ¿no? En poder analizar los protocolos que emplea, las vías de aproximación, por qué segmentos de red, cuáles son las IP, qué herramientas se está usando. Cuando veo todo eso, yo puedo llegar al fondo del problema y erradicarlo. Entonces sigo y persigo el problema. Esta es la estrategia más eficiente, ¿no? En uno de los libros hablo de la estrategia de la acción retardante, es una de las operaciones militares, ¿no? Retirada, repliegue o acción retardante. La acción retardante es convivir al enemigo para ganar tiempo cediendo cierto espacio. Eso se puede aplicar en las redes y está en uno de los libros. Nuevos conceptos: compartimentación, poder hacer como las esclusas de un barco, ¿no? Que yo compartimento y si me pegan, se rompe una parte del barco, el barco sigue flotando porque puedo ir compartimentando y cerrándolo. Reducir la superficie de ataque es un concepto básico de seguridad, que cuanta menos ventanas, pues menos problemas puedo tener en mi casa, ¿no? Confianza cero, empezar diseñando todo, que no confío en nadie y poco a poco voy abriendo las cosas, ¿no? Organizar por tecnología, Cisco, Juniper, sistemas operativos Unix, Windows, separar las distintas tecnologías. Granularidad, poder desmenuzar el problema hasta llegar al nivel bit. Exfiltración de datos, tomar medidas justamente para que no se me puedan escapar la información crítica de mis redes. En las actualizaciones, hoy en día lo estamos viviendo con todos los problemas de día cero, WannaCry, etc. ¿no? Capacidad de reacción no es solo defensiva, sino como bien dice el general de Vergara y me enseñó a lo largo de la historia, uno puede estar con un escudo defendiéndose, pero en algún momento tiene que estar en capacidad de reacción. Ruido en la red es un concepto que viene proponiendo Cisco hace algunos años y es justamente que si yo sintonizo el ruido de mi red, yo puedo saber cuando mi orquesta está bien afinada y cuando algo desafina lo puedo detectar con mucha capacidad. Entonces tengo que ser capaz de escuchar mis redes para saber cuál es su ruido constante. Virtualización, hoy tanto de host, que es muy empleado en las Kubernetes, las virtualizaciones de host, VMware o sistemas de Cisco que virtualizan sistemas, o todo lo que sean túneles o redes privadas virtuales, protocolos SSH, protocolos IPsec, Citrix, Fortinet, herramientas que me permiten establecer canales virtuales seguros. Bueno, tiene que estar muy claro quién lleva las responsabilidades, tener contrainteligencia, estar en capacidad de ver medidas y contramedidas en mis redes y juegos de ciberguerra. Los juegos de ciberguerra son las simulaciones que yo debo hacer para poner a prueba.
Entonces, sobre todos estos conceptos fue que fuimos avanzando a lo largo de todos los libros y hoy en día a todo esto hemos sumado con este libro esta parte que es el concepto de resiliencia, que es lo que vamos a desarrollar hoy. Como vamos a ir viendo, todo esto se basa en el concepto crítico que es la información. Como la información es uno de los pilares que vamos a tratar en este libro, vamos a empezar a ver desde el punto de vista militar cómo es la idea de esta información que se está hablando hoy. Y nadie mejor que el general de Vergara es el que nos puede poner en claro con su rapidez de visión sobre estos temas, sobre qué pasa con esa información desde el punto de vista militar. Entonces, mi general, le paso la palabra a usted y quedo aquí para lo que usted me diga. Gracias. Gracias Alejandro. Gracias Alejandro y a todo el equipo, y infinitamente agradecido que hayas dignado de darme un espacio en tu trabajo tan importante. Bueno, ustedes saben que estaba un poco distraído porque vine de Nueva Caledonia. Hice un viaje. Nueva Caledonia, ¿saben dónde queda, no? Ahí entre Australia y New Zealand y Nueva Zelanda, a 1200 kilómetros. ¿Estuvieron? Imagino que habrán estado. ¿O no estuvieron? Ah, no estuvieron. Pero existen. Sí, claro que existen. ¿Y cómo saben que existen si no estuvieron? Y porque están los libros, están los globos terráqueos, están los mapas. Ah, ustedes saben que Nueva Caledonia es un archipiélago, existe porque les informaron que existía. Pero ustedes no fueron, no estuvieron. A eso quería llegar. A eso justamente quería llegar. Porque acá ha ocurrido algo que poca gente se ha dado cuenta. Bueno, si ustedes sí se dieron cuenta, que es las tecnologías de información y comunicaciones. Y como todo va tan rápido y tan rápido, hasta en una generación, yo por ejemplo, yo he visto transcurrir desde la radio a galena, de la cual tuve un juguete cuando era pequeño, no sé si ustedes lo conocerán, es un tubo de grafito que corre hacia una resistencia y usted con un cable lo ata en un caño y escucha radio, es maravilloso. Conocí la radio con válvulas, conocí la radio de transistores, que es una antigüedad, ahora es una antigüedad. Y ahora están los chips. Y en el año 1972 me llevaron a ver los adelantos de comunicaciones. Me pararon delante de un lugar y me dijeron, ¿y esto qué es? Y acá, en esta máquina, usted pone un papel acá y le aparece ya en la otra punta. Ah, sí, digo, ¿y cómo se llama? Facsímil. Se llamaba facsímil. Después le dijeron fax. Y después, en 1985, todo el mundo andaba con las computadoras, yo me compré una. Y como todos tenían una, a disgusto de mi mujer me compré una. Y nadie me enseñaba nada, y lo primero que hice cuando la empecé a probar, le borré el sistema, para risa del que me la había vendido. Y después apareció el módem, y después aparecieron montones de adelantos. ¿Y qué hizo esto? Esto ocasionó que el volumen de la información y la cantidad de la información fuese tan grande que ya se hizo más difícil discriminarla. Y acá ustedes pueden ver, mira que estoy diciendo, vean, mira cómo evolucionaron las tecnologías de información. El primero es la estructura jerárquica lineal, ¿ve? Entonces de ahí recibe la cabeza con la información, se la pasa al que sigue, que son dos, entre dos se conversan, de ahí se lo pasan a los cuatro que siguen abajo, las órdenes, de ahí se conversan, las analizan, las separan, las juntas se las pasan a los 7, eso lleva tiempo. Eso lleva tiempo. Y tenía varios defectos. De primero era lenta. Segundo, las órdenes llegaban tarde por este trayecto. Y las propuestas de abajo para arriba y llegaban deformadas. Llegaban deformadas porque empezamos a pelear contra la naturaleza humana. Cada escalón en el cual subía alguna propuesta, querían meterle alguna modificación o un ingrediente que mostrase que ellos también servían para algo. Pero pasa que con la evolución de las tecnologías de información y comunicaciones, el sistema dejó de ser lineal y todos, desde el general hasta el soldado, se enteraban de la misma noticia al mismo tiempo. Y eso dio lugar que se pasase de la organización lineal y jerárquica y piramidal a la organización en red. Tiene una gran ventaja,
que acá todos se enteran al mismo tiempo y se actúa con la intención del comandante. El comandante tiene la intención que hagan algo y en esto todos se enteran de lo mismo. El problema es que da lugar a discusión porque acá, ¿quién separa la información urgente e importante de la información que no es urgente e importante? Y aparecen los que les gusta la inteligencia artificial, que es una cosa muy linda, pero es tan complejo esto, que es difícil encontrar una inteligencia artificial que tomando palabras claves o algún otro algoritmo pueda separar lo que es importante de lo que no es importante. Porque a eso quería llegar, que es lo que dice Alejandro. Vea, todo es información. La infraestructura es muy importante, pero todo es información. Porque la tecnología, acá lo pueden leer, dice, permitió y permite que medios significativos interrumpan, manipulen, distorsionen y nieguen información. Y eso hace que le dé una marcada ventaja al que controla la información, ya sea en la competencia o ya sea en el conflicto. Entonces, con este alud de información, en donde si yo la manejo bien, soy capaz de hacerle adoptar a poblaciones, les puedo hacer adoptar cursos de acción que ellos creen que es beneficioso para ellos y en realidad no lo es opuesto. Estas operaciones de información son acciones que toman gobiernos o personas o organizaciones estatales y le distorsionan el sistema político y el pensamiento político nacional o extranjero para lograr el efecto estratégico que quieren. Y eso puede usar una combinación de métodos. Y a esto se puede manipular una cosa que se llama la opinión pública. Opinión pública que a raíz de la información empezó a surgir allá en la guerra de Estados Unidos contra Cuba en 1897, creo que fue, donde estaban dos diarios importantes, el New York Press y el otro, uno era de Pulitzer y el otro era de Hearst. Entonces le decían a los fotógrafos, vea, usted deme las fotos que yo le hago la guerra. Y empezaron a hacer lo que se llama al día de hoy la prensa amarilla. Se llama la prensa amarilla porque había una historieta de una caricatura que se llamaba The Yellow Kid is Yellow. El niño amarillo es yellow en slang, en inglés significa cobarde, que este niño es cobarde. Y empezó a divulgarse la opinión, en la opinión pública de Estados Unidos que los españoles maltrataban a los nativos, cosa que no era cierta, pero de ahí aparece la importancia de la opinión pública. En la Segunda Guerra Mundial los medios de comunicación e información tan desarrollados no estaban. Acuérdese que el alerta a los maquis de la invasión del día D, el 4 de junio, fue la propagación de una música que se llamaba María tenía un corderito, Mary has a little lamb. Y después la otra aspecto que revistó información fue cuando el general Eisenhower recorrió los campos de prisioneros donde estaban los judíos, dijo, vengan y saquen fotografías y fotos de acá, porque si no después nadie lo va a creer. Pero hasta ese momento la opinión pública y los medios de información mucho no influían. Empezó a influir todo mucho más durante la guerra de Vietnam. Porque ustedes saben que Vietnam militarmente lo había ganado Estados Unidos y el ejército de Vietnam del Sur. La ofensiva de Tet fue una derrota espantosa para las fuerzas de Vietnam del Norte y para el Vietcong. Una derrota tremenda, pero ya en la opinión pública de Estados Unidos no veían la razón por la cual tenía que estar enfrentados a esa guerra, porque nadie se ve exactamente qué tipo de guerra estaban librando. Si era una guerra contra el colonialismo, si era una guerra contra el comunismo, y entonces en la opinión pública empezó la actriz Jane Fonda a pedir que regresasen las tropas, y un corresponsal TASS, que tengo el nombre por ahí escrito, que termina la guerra y se dieron cuenta que era un coronel del Vietnam del Norte que hacía de periodista, y presentaba informes, y bueno, en esa guerra que le costó a Estados Unidos 50.000 muertos, ahí se empezó a ver la importancia de los medios de información en la opinión pública, porque la opinión pública se hizo tan importante que llegó hasta regular las relaciones exteriores de Estados Unidos. El que sabía bien esto, ¿sabe quién era? Un general que se llamaba, en esa época era mayor y peleaba en Vietnam, y se llamaba Norman Schwarzkopf.
Y Norman Schwarzkopf, este aspecto de los medios y la información, lo conocía bien porque la hermana mayor de Norman Schwarzkopf, mientras él peleaba en Vietnam, era la que manifestaba en Washington contra la guerra. Entonces, en la guerra del Golfo se ven algunos ejemplos bien claros de la importancia de los medios. Me acuerdo uno, y no quiero demorar mucho, vea uno. Lo primero que hizo la prensa a favor de las fuerzas aliadas y en contra de Saddam Hussein fue negarle los micrófonos, porque Saddam Hussein podía haber dicho montones de cosas, pero no le ponían micrófonos. Y lo segundo que hizo fue pasar noticias que no eran ciertas. El día del ataque informaron que por el canal de Suez pasaban dos portaaviones. Entonces Saddam Hussein dijo, si están pasando por el canal de Suez dos portaaviones, no van a alargar el ataque. Y sí lo alargaron, no estaban pasando por ahí. Bueno, muy bien. Eso significa, ¿qué cosa? Que la información comienza a regular no solo a audiencias militares, sino que simultáneamente afecta a actores estatales, a sociedades e individuos que están mucho más allá del teatro geográfico donde suceden los conflictos. Vamos al otro, Alejandro, por favor. Claro. Entonces aparecieron los estudiosos del conflicto actual. ¿Y qué son estas operaciones de información? Y el que las enuncia es el comandante en jefe del ejército ruso, se llama Valery Gerasimov. Y él dice, vea, estas operaciones de información se llevan a cabo en la profundidad de todo el territorio enemigo, en todos los medios físicos de comunicación, en todas las infraestructuras y en el dominio de la información. Y cuando usted le preguntan al general Gerasimov si él había elaborado esta, comillas, doctrina, él dice, no, esto no es ninguna doctrina. Yo lo único que hago es contar lo que veo que está pasando. Y ahí está, mire este párrafo y lo escribe un español, Perestriana, y dice, vea, en esta nueva guerra que se diferencia de la anterior en que vivimos en un mundo globalizado, es decir, los medios de comunicación e Internet a través de sus infraestructuras le hacen una construcción narrativa del conflicto. Le narran un conflicto. Y usted, como dijimos lo de Nueva Caledonia, y a usted le informaron. Y sabe si es verdad, y no sé si es verdad. Pero usted estuvo, no, yo no estuve. ¿Y cómo sabe que existen? Y están en todos lados. Ah, a usted lo informaron. Y de ahí es lo importante. Cuando se han dado cuenta de la importancia de los medios de comunicación y la influencia de Internet, se habrán dado cuenta ustedes que los imperios tratan de regular el flujo de la información, pero cada cual dice lo que le conviene y se calla lo que no le conviene. Y se hacen campañas de información. La intranet rusa se llama Rusnet, la intranet china se llama QQ, y la nuestra se llama Internet, pero y algunas cosas se ocultan. Y ahí aparece, cuidado, que si aquel que sepa manejar bien la información y que sepa manejar bien la infraestructura, ese puede manipular y ese le puede hacer creer, no a una, sino a muchísima gente, que puede hacer creer una cosa que en realidad no es así, es inexistente. Y con eso se puede llegar a ejercer y mantenerse en el poder. Ahí en inglés los ingleses hacen una diferencia entre desinformación y misinformation. Disinformation y misinformation. Disinformation es aquella que es errónea y misinformation es la que es errónea a propósito para que usted se equivoque en la toma de decisiones. Vamos al último, Alejandro, así te dejo hablar de lo más importante. Quiere decir, hoy, usando las infraestructuras que deben ser resilientes, pero como dice Alejandro sabiamente, bueno, pero acá lo que importa es la información, porque hay que llevar a cabo la lucha para la opinión pública como si estuviera librando una guerra. ¿Sabe quién dijo eso? Sí, ¿sabe quién es? Sí, Xi Jinping, el chino. Porque los chinos ponen primero el apellido y después el nombre. Eso lo aprendí ahora porque tengo alumnos chinos. Al revés ponen. Y esta opinión a mí me llamó la atención porque es un rengloncito que está en la estrategia de la rama militar del Partido Comunista Chino.
La lucha por la opinión pública es una guerra, porque el poder de la información es monstruoso, enorme, atemoriza, porque el riesgo más grande es que la desinformación, la manipulación y las redes sociales venzan el espíritu de resistencia de los hombres y las naciones, haciéndoles ver como favorables situaciones en cual van a estar en contra sus intereses legítimos y su bienestar. Ese es el poder espantoso que tiene la información, y por eso tenemos que aprender lo que nos va a decir Alejandro en la importancia de la resiliencia de la información. Alejandro, eso es todo. Gracias. Gracias por dejarme este espacio. Gracias. Bueno, gracias a usted, mi general. Es muy difícil resumir en estos 3 slides todo el contenido de este capítulo 3 que ha escrito en este libro el general de Vergara. Lo ha hecho, como siempre, con capacidad de resumen, pero los invito a los que haya interesado este tema que lo lean bien en el libro, porque la verdad es que todos estos conceptos que habló en 15 minutos los describe con muchísimo más fundamento. Así que creo que es un tema que merece la pena empezar a despertar el interés, ¿no? En este dominio de la opinión, en esta misinformation que habló el general. Y bueno, él me ha dado pie justo para hablar de esto que estamos hablando, ¿no? El otro capítulo del libro es, aunque parezca trivial, yo creo que es el capítulo más importante del libro, ¿no? Lo he tratado de centrar justamente aquí en la idea de que toda la doctrina que se está generando, por lo menos a nivel de la Unión Europea, y sé que en Latinoamérica también es así, se está basando en infraestructuras críticas, ¿no? La doctrina en LATAM, en Hispanoamérica, también está orientada hacia la protección de infraestructuras críticas, ¿no? Entonces, esto para mí es un error de punto de partida. Y me interesa mucho la visión que acaba de exponer el general de Vergara, porque desde la historia, lo planteamos así en el libro los dos, tanto el general como yo, en la historia militar milenaria, estamos hablando de 5.000 años, 10.000, desde que empieza todo el conflicto armado entre la gente, empezó en tierra, mar, aire, después el espacio, después el ciberespacio. Entonces, tenemos muy arraigado, inclusive cualquier ingeniero, cualquier persona que estudie materias exactas, se basa siempre en el dominio euclidiano, ¿no? Base, altura y profundidad. Entonces, siempre nuestra mente está diseñada para hablar de 3 dimensiones, para hablar del mundo físico. Y el arte de la guerra también está pensado en este dominio físico, y llevamos 5.000 años estudiando historia militar en el dominio de mar, tierra y aire. Entonces, yo he vivido muchísimo lo difícil que es romper la inercia, cambiar esa bola de nieve que se fue sumando, bajando, romper esa bola de nieve. Creo que es el concepto más difícil que en estos momentos nos estamos jugando, ¿no? Y ese concepto, esa bola de nieve, esa inercia que traemos milenaria, es reflejada en estas 2 palabras, infraestructura e información. Por eso yo lo creo como el concepto más importante de este libro, porque si no rompemos el chip en esta línea de pensamiento del ámbito físico y tridimensional, estamos muertos. Hoy el secreto es, como lo acaba de decir el general, es no real, no existe, es virtual. Entonces no podemos centrar nuestra atención en las infraestructuras. Lo que estamos viendo acá es el hecho concreto. O sea, si yo tengo una caja fuerte en mi casa, la caja fuerte lo que protege es lo que está dentro. No me interesa el valor de la caja fuerte. Yo, por supuesto, la pondré atrás de un cuadro para que disimule, pero el valor no está en la caja fuerte, está en lo que está dentro. Todas las regulaciones, tanto europeas como hispanoamericanas, están hablando sí o sí de infraestructuras críticas. Y insisto, esto no es trivial. Si yo empiezo jugando este partido en el mundo físico, empecé jugando mal el partido. Yo tengo que empezar
minuto cero de mi partido en el mundo virtual. Entonces tengo que romper la inercia de que lo importante son las infraestructuras, porque lo crítico es la información, no la infraestructura. Entonces, bueno, eso es lo que desarrollo en este capítulo del libro, en el cual fíjense que venimos hablando de estas regulaciones. El poder del siglo XXI, lo acaba de decir el general de Vergara, es la información. De hecho, cualquier empresa, hoy Google, Facebook, sabe que lo que le interesa es el dato, la estadística, la tendencia, la confrontación de la información que le llega de distintos lados, pero le da igual la infraestructura que tiene montada en Silicon Valley. Esa infraestructura la duplica, la mueve por el mundo, pone clúster, pone backup, redundancia, todo, y se acabó la parte física. Y de hecho, fíjense lo importante del concepto, que la actual Internet, que es lo más grande que tenemos, es la máquina humana más grande de la humanidad, de la historia de la humanidad, nace en un concepto que fue ARPANET. Y ARPANET nace de un concepto que fue MILNET, que fue la red militar, que fue pensada justamente para dejar de lado las infraestructuras físicas, para decir, miren, si en la Guerra Fría se desatan los misiles y me vuelan 10 instalaciones militares, la información tiene que seguir estando para que Estados Unidos pueda seguir siendo potencia. Entonces, el concepto de MILNET, que dio concepto a ARPANET, que dio concepto a Internet, fue basado en la información. Fue decir, demos redundancia, demos protocolos, demos software, demos gestión, demos procesos que permitan que la información, aunque reviente y se prendan fuego 10 bases dentro de Norteamérica, la información siga así. Entonces, fíjense que justamente hace 70 años atrás, esto se empezó pensando en la información y ahora estamos pensando de vuelta en las infraestructuras, ¿no? Bueno, evidentemente si empezamos a pulir filo nos damos cuenta que no es así. La regulación de la Unión Europea empezó en el año 2004 con la estrategia global. Eso dio origen en el 2005 dentro de Europa lo que se llamó el Libro Verde. Esto fue el Programa Europeo de Protección de Infraestructuras Críticas, el PEPIC. Luego, en el 2008, se publica esta directiva de la Unión Europea, donde habla que, en el punto de este artículo 2, lo importante es la infraestructura crítica. Lo mismo a nivel Unión Europea. Dentro de España sale la ley 8 del año 2011, donde justamente habla de la protección de infraestructuras críticas. Toda la arquitectura y la metodología de seguridad de la Unión Europea y por ende de ISPAN, porque también es así, se pensó en infraestructuras críticas. Insisto, esto no es trivial, esto es un error de fondo garrafal, horroroso. Es lo peor que podemos hacer como punto de partida. Lo mejor es olvidarnos del mundo físico y pensar qué hago sobre esa información que es lo que tengo en la caja fuerte. Si yo empiezo pensando así, voy por buen camino. Bueno, fíjense que hasta la misma administración española utiliza una metodología de riesgo que se llama Magerit, metodología de análisis y gestión de riesgo. Esta es la metodología de análisis de riesgo que aplica en todas las empresas públicas españolas y en muchísimas empresas privadas que se incorporan a lo que se llama aquí en España el Esquema Nacional de Seguridad. La metodología de análisis de riesgo Magerit es una de tantas que la diseñó un doctor de la Politécnica de Madrid que se llama José Pepe Mañas, que yo tuve el gusto de tenerlo como profesor mío en el doctorado, y él me machacó mucho con esta metodología Magerit. Es muy buena para darle vueltas a una idea hasta que no me queda ningún detalle puesto al azar. Y el tema de análisis de riesgo, como parte de este libro, Manual de Resiliencia, van a ver que es uno de los puntos pioneros de una estructura resiliente. Si no soy consciente de la importancia que tiene un análisis de riesgo informático, jamás tendré una infraestructura resiliente. Esta metodología Magerit, fíjense que me habla de los activos esenciales. Fíjense que la esencia de algo es la naturaleza. Es como en el budismo, que la naturaleza de una mesa no es la mesa, es la madera, es la razón, la causa última, ¿no? La actividad esencial, el activo esencial de la metodología son dos cosas: la información que se maneja y los servicios que se prestan a través del procesamiento de esta información. Es decir, Google
hoy es millonaria, es una de las 10 empresas más grandes del mundo. ¿Por qué? Porque esa información que recolecta de todo el planeta la procesa y ofrece servicios sobre esa información. A Google jamás pensó en las infraestructuras. Facebook jamás pensó en las infraestructuras. Amazon, las infraestructuras son la logística que tiene atrás para prestar ese servicio de la información que procesa. Entonces, los activos esenciales son los requisitos de seguridad. Entonces, me estoy deteniendo, sé que soy pesado, porque esto cuando se habla mucho y se pone poca imágenes, la arquitectura es pesada, pero por favor, quiero que se entienda lo importante que es cambiar el chip y pensar en información. Y la infraestructura me da igual. La infraestructura la tiro a la basura, me contrato un servidor en cualquier lugar del planeta que me sale 200 euros al año y me pueden prender fuego la casa, robar todo lo que tenga y mi información en ese servidor en Katmandú va a seguir estando si soy consciente. Entonces, esto es lo que dije al principio, ¿no? Todos estos dominios nos llevan a que hoy en día se hable del ciberespacio. Y tal cual acaba de decir el general de Vergara, este ciberespacio hoy en día está presentándonos dentro del ámbito militar, ya no dominio tierra, agua, aire, espacio, ciberespacio y algo más. No, eso está agrupado como la nueva tendencia dentro del ámbito militar es dominio físico, dominio virtual y dominio de la opinión. Este dominio de la opinión es lo que estamos viendo que está moviendo el mundo, así como han ganado elecciones presidenciales gracias a mover tendencias, es lo que hace cualquier empresa grande que hoy nos ofrece servicios gratis como Facebook, como WhatsApp. Esos servicios gratis sirven para, nada es gratis en este mundo, lo que aparentemente es gratis para nosotros sirve para juntar estadísticas, tendencias, comportamientos, conductas, gustos, preferencias, y todo eso vale muchísimo. ¿Por qué vale muchísimo? Porque yo sé que la opinión de la gente de Madrid es que prefiere el jamón de jabugo a la salchicha de Frankfurt, porque sé que tal coche es un modelo que a la gente le gusta más porque viene en color rojo. Toda esa tendencia se saca de información que se va recolectando a nivel masas, a nivel mundial. Como se habla de niveles de multitudes y masas, esta es una palabra que está sonando mucho en Internet ahora y que es el concepto de crowd, multitudes. Este concepto de crowd, multitudes, dentro del ambiente de Internet, no es el concepto de la guerra de masas, la doctrina de masas vieja que viene desde el siglo pasado, sino que está pensado en masas sabias o multitudes inteligentes o como un enjambre de abejas, que por supuesto que una abeja no tiene porcentaje de razonamiento de la mayoría de los seres humanos, algunos sí, pero muchísimo menos. Sin embargo, cuando se juntan millones de ovejas o millones de hormigas, son capaces de construir un arco que una hormiga sola no haría. Entonces, cuando se juntan inteligencias como con un fin común, se logran tener una relación mucho más allá que la suma de todas esas partes, ¿no? Este concepto de masa sabia es lo que nos lleva hoy en día a los conceptos de crowdfunding, de crowdsourcing, y hay un nuevo concepto que justamente lo estoy empezando a difundir, y ya lo he hablado con el general de Vergara, que lo propongo como concepto que se va a llamar crowd warfare. ¿Qué es este concepto? Es un concepto de sumar opiniones para que este dominio de la opinión que se está empezando a gestar pueda manejarse gracias a la sabiduría de masas. Bueno, esta es una idea que la dejo al margen del libro, pero el proceso de opinión es la información que yo puedo dirigir y en comercialmente se llama marketing y es lo que hace cualquier campaña publicitaria, pero políticamente, financieramente, socialmente, este concepto de opinión lo baso en grandes volúmenes de información que la procesaré a través de Big Data, a través de inteligencia artificial, a través de mecanismos de procesamiento adecuados y puedo generar tendencias, opiniones. Ese es el mundo crowd que nos tiene que empezar a despertar la atención. En esos escenarios virtuales y no físicos y no de infraestructuras,
es donde se juega esta guerra del ciberespacio y es donde la pieza clave es la información, no la infraestructura. Entonces, cuando cualquier intruso hoy en día ataca mi empresa informática, mi central nuclear, mi satélite, lo que está atacando es cambiar un bit, cambiar una palabra, cambiar el proceso de ese software. Lo que está agregando, borrando o modificando es la información. Jamás le va a interesar en estos momentos a través de Internet robarme un dispositivo físico. Lo que va a buscar es alterar esa información para que de alguna forma ese dispositivo físico responda como el intruso quiere. Entonces, la infraestructura será ese efecto final, pero el problema realmente está en el poder que tiene la información. El poder que nos da ser capaces de manejar grandes volúmenes de información es lo que hoy tiene clarísimo todas las grandes empresas del planeta. Y sabemos que hoy en día las grandes empresas del planeta lo son, WhatsApp, Facebook, Google, porque lo que manejan es información y saben manejar la información. Esta información la venden, la renegocian, abren empresas, todo con el objeto de generar dominios de opinión. Estas empresas generan estos dominios de opinión a través de campañas de marketing, a través de aparecerme un pop-up cada vez que yo abro Hotmail o cada vez que yo me conecto a Amazon, saber que yo estoy buscando un coche 0 kilómetros, entonces por distintos medios empieza a llegarme esa información que la han recolectado esas grandes empresas. La raíz del problema de todo esto, de pensar jugar el partido en el mundo físico o pensar jugar el partido en el mundo virtual, es el problema que estoy planteando. Es un problema milenario con una experiencia muy afianzada de pensar en la seguridad con la trinchera, la barricada y la muralla, y esa no es la guerra. Entonces la combinación de este tiempo milenario y experiencia muy afianzada a lo largo de todo ese tiempo no es la mejor combinación y creo que es el mayor problema a resolver para esta nueva guerra en el dominio de la opinión. Bueno, entonces os pido disculpas por haberme robado la mitad del tiempo de este webinar en eso, pero en serio os pido que reflexionemos y que me ayudéis a generar ruido, a generar conceptos, a darle más profundidad a que lo importante es la información, no las infraestructuras. Bueno, ahora sí, en el capítulo 4 del libro ya empezamos a abordar el concepto físico de resiliencia. No sé, Daniel, mi general, si hay alguna pregunta, alguna duda para no entrar ya en el tema de resiliencia, si quiere alguno hacer un alto en el camino para aclarar algo antes de que sigamos adelante. Sí, bueno, pues perdón, el registro ahora te dejo hablar. Si queréis alguno intervenir, ¿sabéis? Podéis levantar la mano accionando el iconito levantar mano del panel de control y yo os abro el micro, o por el chat también, pues yo les trasladaría las preguntas a los ponentes. Adelante, Bergisto. No, para mí todo fascinante. Esta parte que he escuchado es fascinante, porque creo que ese es el camino por el cual vamos. Hemos discutido bastante con el general, pero en este concepto sí que estamos totalmente en sintonía. Me ha regañado de muchas ideas raras que se me dan vuelta por la cabeza, pero en esto la verdad que sí estamos de total sintonía. Bueno, entonces, para entrar de lleno en el concepto de resiliencia, ¿no? A mí siempre me ha gustado en toda la parte mía de mi trabajo en red y tecnologías de TI, siempre ir a las bases, a los estándares, a las normas mundiales, ¿no? Entonces cuando empecé a ver el problema de la resiliencia, no me quise quedar solo con que resiliencia es la capacidad de recuperarse. Eso es fácil de pensarlo así, ¿no? Para mí como ingeniero hay que desmenuzar el problema, ¿no? Un problema grande, subdividirlo en programitas chiquitos, como hacemos con el modelo de capa o como se hace una orden de operaciones de guerra. Ese gran problema, subdividirlo, divide y triunfarás. Es el viejo lema, ¿no? Entonces a mí me gustó decir resiliencia, sí, es verdad, es la capacidad de recuperación. Pero empecemos a desmenuzarlo en pequeños problemitas, ¿no? Entonces a lo largo del libro
empiezo a presentar primero el concepto físico de resiliencia, ¿no? Para mí siempre este concepto de la ballesta, ¿no? Del elástico de un coche, es lo que más describe, por eso es la portada del libro, esta imagen, ¿no? Entonces, la presión que sufre esos elásticos y su capacidad de recuperarse es lo que permite que un vehículo, una carreta o un arco dispare 1000 flechas, ¿no? Entonces, esa capacidad, si me baso en principio únicamente en el ejemplo físico de resiliencia, fíjense que a mí me dio lugar a 10 reflexiones distintas, que después, a lo largo del libro, cada una de esas 10 reflexiones las voy agrupando en distintas medidas de seguridad tecnológica, de seguridad en redes y TI. Pero me gustó empezar a desmenuzarlo desde el punto de vista de física, ¿no? Límite, elástico o plástico, ¿no? Voy a hacer una breve presentación de esto y creo que hoy en este webinar casi que nos vamos a ir quedando con estas reflexiones. Primer concepto, ¿no? El concepto de resiliencia, me gusta asimilarlo con un alambre de hierro bruto, ¿no? Un alambre de hierro bruto, uno lo dobla y queda doblado. Eso es lo que se llama límite elástico o plástico. Un elástico es un alambre de hierro negro es totalmente plástico. Yo lo doblo y queda ahí. Sin embargo, si ese mismo alambre fuera de acero, como esto que está aquí, o fuera de fibra de vidrio, si yo lo doblo tiende a recuperarse. Esa es la capacidad elástica. Pero tanto el elástico como el plástico tiene un índice de rotura, o sea, yo en un momento que lo esfuerzo, ¡tac!, eso parte. Bueno, fíjense que esta reflexión es interesante, ¿no? Porque yo el día de mañana no quiero que mi red, si es atacada, quede debilitada. A mí me gustaría que esa debilidad que he encontrado se recupere, como tampoco quisiera que me puedan romper la línea de seguridad de mi firewall y se manden directamente al resto de las zonas, ¿no? Entonces, tengo que saber muy bien pensar en que mi red, mi sistema, mi servidor, mi página web, tiene que tener un umbral que se puede recuperar. Tiene que tener un umbral donde esa debilidad ya me lo somete y me lo deja muy machacado. Pero tiene que tener un umbral que no puedo ser, que es tirarlo abajo y no poder recuperarlo. Equilibrio entre rigidez y flexibilidad, ¿no? Fíjense que una tiza o un cristal yo ¡tac!, y lo parto. Sin embargo, hay elementos como es un sable de guerra que tiene un proceso de templado y revenido para que no se parta, pero que tenga cierta flexibilidad, pero que no sea tan flexible como para que le pegue y no le haga nada a nadie. Entonces tiene que haber un umbral entre lo rígido que quiero que sea mi sistema y lo flexible. Si yo tengo una red muy rígida y le digo que un usuario solo puede poner la contraseña una vez y a la segunda le bloqueo, pues no puedo ser tan rígido. Si yo le obligo a cambiar las contraseñas todas las semanas, pues van a encontrar la forma de evadirlo, porque van a estar hartos todos los usuarios todas las semanas a cambiar la contraseña. Si le obligo a tomar medidas excesivamente rígidas, la seguridad de mis sistemas también va a ser mala. Calidad del material, no necesariamente precio. Esta es una cualidad que yo, que soy un defensor del open source, del código abierto, de los sistemas Linux, de Snort, de todas esas herramientas gratuitas como son mis libros, sé concretamente, y soy un defensor de estas cosas, que en informática muchísimas cosas las puedo ganar con cerebro y no con pasta, con dinero, como pasta, como se dice aquí en España. Entonces, puedo hacer las cosas con un alto nivel de calidad desarrollando un sistema de firewall con el software IP-Tables o IP-Tables de Linux. Y va a ser tan robusto como un FortiGate, como un CyberGuard. Si lo hago bien, lo puedo hacer. Pero busquemos la calidad en esos componentes, que tenemos la gran virtud en informática y en redes, que no necesariamente es cuestión de dinero. Tercera cuestión, ¿resiliente a qué? Fíjense que hay cosas que son resilientes a la torsión, cosas que son resilientes a la elasticidad, cosas que son resilientes a la presión. Entonces mi red tiene que ser resiliente ¿a qué? A ataques de tipo SQL, ataques de injection, ataques de malware, ataques de virus, ataques de penetration testing, ataques de protocolos inseguros, ataques de contraseñas. Hay un montón de cosas donde cada parte de mi red tengo que definir a qué es resiliente. Si yo quiero que se recupere ante un ataque de denegación de servicio distribuido, tendré que tomar otras medidas
que si quiero que sea resiliente a un ataque de fuerza bruta de contraseñas. Entonces, cada una de esas cosas tienen que ser medidas en base a qué quiero ser resiliente, ¿no? Amortiguación. Disculpadme que me demore, pero quiero dejar marcadas cómo estamos desmenuzando lo que en los próximos capítulos va a ser la base de mis medidas tecnológicas de resiliencia, ¿no? O sea, ahora fíjense que estoy diciendo, miren, yo no soy resiliente para recuperarme, no. Yo soy resiliente con un umbral elástico, soy rígido, flexible, tengo un diferente material. ¿A qué soy resiliente? Este punto, el punto 5, amortiguación. A mí siempre me quedó el recuerdo, ¿vieron esas puertas vaivén que uno las abre como las del lejano oeste cuando uno entraba al salón? Bueno, hay puertas que uno las abre y vuelven hacia lo loco. Y sin embargo hay puertas que son un placer que uno la abre y ahora con estos sistemas no se cierran y tienen un frenito y suenan. Bueno, yo no necesito que mi red se recupere a lo loco. Me ha sucedido un hecho concreto en una gran operadora de telecomunicaciones que tuvo un incidente de seguridad muy grave que costó millones y millones de euros. Entonces, la empresa que le daba soporte puso automáticamente 11 operadores a tratar de resolverla. Entonces, uno avanzaba un paso y el otro retrocedía dos. Uno decía A, el otro decía B, el otro decía... Era un caos que estuvieron 11 horas así, rebotando. Cada uno hacía algo, otro deshacía, avanzaba, retrocedía. Era un desastre. Entonces, fíjense que yo necesito, como en los coches, vieron que el coche tiene el elástico, que es el que le da elasticidad, pero después tiene un tubo con aceite, que es el que amortigua. Entonces, el Citroën antes, cuando agarraba un pozo, empezaba a hacer sacudidas, y los coches de hoy en día, cuando tienen buena amortiguación, agarran un coche y no es una onda, sino que la onda se suaviza rápidamente. Entonces, una cosa es algo que rebota a lo loco, y otra cosa es que si yo tengo un incidente de seguridad, voy a buscar una medida de que esa onda que me han causado en mi red se suavice de la forma que yo quiera, no a lo loco, ¿no? El tiempo de respuesta óptimo es otra reflexión de resiliencia. Hay cosas que yo las necesito recuperar en 5 minutos, en un día, en una semana o en un mes. Entonces, cuando diseño la resiliencia de los backups de mi base de datos, puede ser que no tenga que hacerlo todos los días. Puede ser que haya dispositivos que con hacer un backup semanal me sobre, pero es probable que haya otros dispositivos cuyo backup tengan que tener un tiempo de respuesta de 5 minutos, porque manejan otro tiempo de respuesta, otro tipo de información. Entonces, la resiliencia de cada sistema tendrá un tiempo de respuesta específico. El esfuerzo de mantenimiento, ¿no? Es muy fácil recuperar un sistema si yo tengo 10 millones de dólares, los pongo atrás, entonces pongo 100 personas a trabajar directamente en ese problema. No necesariamente los problemas se resuelven con pasta y con un esfuerzo de mantenimiento de 100 horas. Puede ser que yo a lo largo del año, con 10 horas de mantenimiento bien hecha, tenga el mismo resultado que meter 100 horas de golpe. Entonces, el esfuerzo para mantener algo resiliente, para que ese elástico que estamos viendo aquí en la imagen, el esfuerzo para que ese mantenimiento de ese elástico sea el óptimo, no tiene por qué ser una cuestión de 10 hombres, de 4 horas, de 7 veces al mes. Puede hacerse estudiándolo adecuadamente. Las fisuras y degradación. Las fisuras es como cualquier sistema, red, infraestructura, software, poco a poco se va obsoleciendo, ¿no? Se va poniendo vieja. O va teniendo determinadas gotas hasta que la infraestructura se quiebra, ¿no? Esto es muy común cuando uno poco a poco va degradando las infraestructuras por faltas de actualizaciones, de software, por falta de revisiones de sus logs, por falta de monitorización de la infraestructura, por confianza en lo que estoy teniendo. Entonces tengo que ir analizando cada una de esas pequeñas fisuras que va sufriendo un software que está funcionando permanentemente y va acumulando memoria RAM, que no descuelga procesos, una base de datos que cada vez requiere más memoria RAM que paginación a disco. Entonces, cada una de esas pequeñas fisuras van haciendo que se degrade mi sistema. El grado de deformación. Ese elástico que están viendo ahí, a lo largo de los años, irá
respondiendo cada vez menos. Irá deformando, nunca va a tener esa misma curva. A lo largo del año esa curva inicial de tantos grados será un poquito menos, un poco menos, un poco menos, se va deformando. Ese grado de deformación puede hacer que cuando yo necesite que mi red se recupere, que sea resiliencia, no responda en el tiempo que yo quiero. Entonces tengo que ir midiendo cómo mis infraestructuras se van deformando poco a poco. Presiones persistentes. Esto hoy lo conocemos, se llama ATP, son ataques persistentes que están sufriendo nuestras redes. Entonces, yo acá siempre ponía el ejemplo que cuando yo era chico, en Argentina hubo un vehículo que fue famoso, que fue el Ford Falcon, que fue el mejor coche que se hizo en Argentina en los últimos 100 años. El Ford Falcon, en un momento dado, compró mi padre uno y mi tío uno. Mi papá vivía en ciudad, entonces el Ford Falcon de él estaba perfecto. Y el de mi tío, que vivió en el campo a los 3, 4 años, le tuvo que cambiar amortiguadores, sistemas de suspensión, todo porque justamente las presiones persistentes del terreno del campo habían desgastado ese Ford Falcon, igual que el de mi padre, de forma distinta. Entonces, las presiones persistentes son todos esos tipos de ataques que estamos sufriendo ATP en todas nuestras infraestructuras y que si no se tratan adecuadamente, impactan en la resiliencia de mi red. Entonces, en este slide, que duró 20 minutos, está el concepto de cómo, para lograr tener una infraestructura de redes ITI resiliente, no es solo analizar que resiliencia es capacidad de recuperación. Como ingenieros que somos, empecemos a desmenuzar ese gran problema de la resiliencia de mi empresa sobre cada una de estas resiliencias, que fíjense que desde el punto de vista físico son reales y concretos. Pues si lo son en el mundo físico, ¿cómo no lo van a hacer en el mundo virtual? Entonces, en el punto de aquí en adelante es que empezamos a avanzar a lo largo del libro en cómo un sistema no es solo resiliente o no resiliente. Yo creo que es uno de los lemas más importantes de mi vida. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Un ingeniero no se puede pasar una vida hasta que logra el desarrollo de software perfecto. Tiene que poner un umbral de tolerancia y decir, cuando yo llego a este umbral, esto está listo para lanzarse. Que sé que no es perfecto, no existe lo perfecto, pero hay un momento en el cual las cosas pasan a producción. La empresa decide que se habilita esa obra, aunque el hormigón, por ejemplo, el tiempo de fraguado del hormigón es eterno, jamás termina de fraguar una infraestructura de hormigón. Sin embargo, un edificio se inaugura a los 6 meses al año, porque a pesar de que el hormigón siga fraguando, el edificio se lo da en los índices de tolerancia que el ingeniero o el arquitecto diseñó. Entonces, un ingeniero tiene que pensar en estas relaciones coste-beneficio y cada una de estas medidas, de estas 10 reflexiones de resiliencia, ajustarlas al momento y estado óptimo para aceptarlo. Eso es lo que sería este umbral de rotura de nuestra infraestructura, ¿no? Vamos a definir hasta dónde nuestra red se rompe, pero tenemos que ser capaces de saber que existe un umbral de rotura. El primer paso, entonces, que es lo que dije al principio, empieza siendo el análisis de riesgo. ¿Y por qué quiero hacer mucho hincapié en el análisis de riesgo? Porque es la única forma de saber dónde está mi información crítica. Hay cosas que son triviales, hay cosas que podemos ir dejando de lado, pero hay cosas que no. Entonces, tenemos que ser conscientes de esto que dice John Chambers, que hoy en día sí o sí hemos sufrido ataques, sí o sí hemos tenido intrusiones en nuestras redes. Entonces, tenemos que empezar a ver cómo tratar esa realidad concreta que es la intrusión. Eso es el análisis de riesgo, que dentro de estas 10 reflexiones, el análisis de riesgo lo quiero llevar en este libro a un análisis de riesgo convencional, pero que nos dé el pie para que nuestras redes sean resilientes. Entonces, en el libro aplico la metodología Magerit para ir llevando poco a poco los pasos de un análisis de riesgo hasta que lleguemos a tener lo que vamos a llamar al final del libro una matriz de estado de resiliencia, con cálculos bien cuantificados, bien numéricos, dejando todo lo posible, siempre va a estar presente, pero dejando la subjetividad todo lo lejos que podamos, obtener números
para ir entrando en un ciclo de vida de la seguridad en el cual año a año yo puedo ir viendo si mi resiliencia crece, decrece o aumenta o se mantiene. Entonces, puedo a través de esa matriz de estado de resiliencia cuantificar el nivel de resiliencia de mis redes. Eso es lo que vamos a ir tratando, cuyo punto de partida es el análisis de riesgo de resiliencia. Estos son los pasos clásicos de un análisis de riesgo y nos va a llevar a esto que va a ser el análisis de riesgo de resiliencia. Entonces, en el día de hoy yo creo que vamos a ir terminando aquí, que ya hemos pasado 1 hora de webinar, y los dejo con estas ideas importantes. La importancia de esa misinformation, disinformation que habló el general de Vergara, la importancia de lo que es la información hoy a nivel público, no solo militar, ámbito político, privado, público, empresarial. Esa información es la raíz del problema, no las infraestructuras. Esa información es lo que debo cuidar. Lo que debe ser resiliente en mi empresa es la información. Me da igual que me tiren abajo el edificio. Tardo 5 años, pero lo construyo igual, exactamente igual que como era. Lo que no puedo construir igual es la información si me la tiran abajo. Y si no estoy en capacidad de ser resiliente con esa información. Entonces, seamos conscientes que esa es la información importante, que esa información para que sea resiliente no es solo el concepto de resiliente. Desmenuzando el problema entramos en 10 problemitas al menos por ahora para empezar a tratar cada uno de ellos. El punto de partida de esos 10 problemitas es este análisis de resiliencia. El objetivo que vamos a llevar a lo largo de este análisis de riesgo de resiliencia es terminar el libro con una matriz de estado de resiliencia que nos permita tener una foto inicial en la cual yo sé que este es mi nivel de resiliencia alcanzado, pero que me he propuesto a lo largo del año que viene, el otro año, aumentarlo y poder medirlo. Al otro año, poder medirlo, cuantificar todo lo posible este nivel de riesgo que sé que tiene mi infraestructura. Bueno, ese es un poco el objetivo del libro, lo que hemos presentado hasta acá. Les prometo que esto, que los presento acá un poquito más, es de empezar a desmenuzar, ven, con cálculos, con números, con visiones, con estrategias diferentes, es lo que iremos viendo en el webinar que viene y es el contenido concreto que pueden verlo con todo detalle en el libro. Así que bueno, Daniel, yo para no excedernos de las previsiones de horario, creo que lo vamos a dejar acá. El miércoles 9 nos juntaríamos de vuelta a tratar estos temas nuevamente. Y bueno, los dejo en manos de Daniel Alguacil y el general de Vergara para cualquier duda, y yo también, para cualquier duda o pregunta que haya en el camino. No sé, Daniel, si hay algo más de preguntas que tengamos. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos y efectivamente, bueno, como os he dicho, si queréis plantear alguna cuestión, estaremos unos minutos, ahora es el momento. Levantar la mano, accionáis el iconito levantar mano y podéis participar directamente vía micrófono, animaros, ahora que tenemos aquí a Evergisto y a Alejandro. Y también podéis plantear las dudas y cuestiones por el chat. Bueno, a raíz de lo que habéis contado, a mí me ha surgido una cuestión y es, entiendo que si hablamos de que la información, como has comentado Alejandro, es lo crítico, digamos, y no tanto la infraestructura, el hierro, podríamos decir así, ¿no? Esto nos llevaría a pensar que en los equipos de seguridad y de ciberseguridad hoy en día debería de haber personal o participar personal multidisciplinar, por ejemplo, periodistas o gente experta en comunicación, no solo ingenieros de telecomunicaciones. Bueno, Daniel, de hecho es así. Si en estos momentos analizaras, o mira, busca en Google directamente, ¿no? La infraestructura de una gran corporación como Facebook o Google, te garantizo que tienen muchísima más gente metida en el estudio psicológico de las personas que en otros ámbitos. O sea, es decir, el perfil de una empresa analítica de información en estos momentos
está buscando sociólogos, políticos, financieros, que tienen que formar parte de ese equipo para que financieramente el tipo sepa que conviene invertir en tal punto de vista porque la opinión sociológica de esa zona o esa región de ese país es la que merece que abran esa cadena de supermercados, o la que le tiene que llegar el mensaje de a quién votar, o que prefieren gastar más dinero porque el perfil sociológico de esa gente los lleva a gastar más dinero en coche que en ropa. O sea que fíjate que ya no estamos hablando de temas de seguridad informática, sino que esa información que maneja esa empresa necesita gente especialista en perfiles, en política, en sociología, en aspectos militares, en tácticas de guerrilla, en tanto como el técnico especialista en hacking ético, ¿no? O sea, ese es el chip importante que tenemos que ir pensando, ¿no? Y el día que quieran sacar del mercado a mi empresa que se dedica a explotar la información bajo tendencias, perfiles, ventas, yo tendré que ser capaz de diseñar una opinión que cambie el rumbo de la competencia y me la vuelva a traer a mí. O si soy un dirigente político, tendré que ser capaz de manejar la opinión de forma tal de que eso sea beneficioso para el país, para mi partido, para vete a saber qué fondo exótico, ¿no? O si soy financiero del Banco Santander, pues tendré que saber tener gente en mi equipo que me sepa decir cuál es la mejor opinión, a ver si le voy a cobrar al cliente por el mantenimiento de su cuenta o no, porque las estadísticas que han recolectado en Facebook dicen que los usuarios de menos de 20 años no están dispuestos a pagar, los de más de 60 sí, etcétera, ¿no? O sea que esto nos supera, ya no es una cuestión de seguridad bajo el concepto clásico que tenemos de seguridad. La seguridad de este tipo de información se va a manejar más por opiniones. Y el dueño de la opinión es aquel que sabe operar sobre mentes, no sobre físicos, ¿no? Por aquí tengo una cuestión más para el general, referida un poco a la dificultad de separar o de poner una línea, una frontera entre lo que puede ser la lucha por parte, en este caso, pues de un ejército, ¿no? O de la administración pública, podríamos decir, ¿no? O de la policía también. La dificultad entre poner, entre luchar, en poner una frontera, una línea, entre lo que es la lucha contra la desinformación, incluso la desinformación provocada por poderes extranjeros, por así decirlo, y la libertad de expresión, ¿no? Ahí es una línea como muy frágil, ¿no? Que no es muy resiliente en este caso. Ay, voy a un momento de registro. Ahora te tienes que desmutar de registro. Ahí estoy. Ahora. Bueno, sí, la libertad de opinión, por supuesto que bienvenida, en algunos regímenes, en otros no. Fatalmente, cuando alguna nación quiere transformarse en algún imperio, la formación ideológica tiene que ser igual. Vamos a hablar de nuestro imperio. Yo soy de origen español, del Imperio Español. El Imperio Español fue algo tan espectacular. Desde Filipinas hasta California era el mundo, y la única manera de mantenerlo unido era con unidad de pensamiento. Y eso, no sé ustedes en España, pero nosotros lo hemos heredado en el sistema de enseñanza. ¿Cuál era el sistema de enseñanza que traíamos de hace 450 años que lo tenemos nosotros? Lo seguimos teniendo, ¿eh? En los colegios. El alumno se sienta en el aula y se queda quieto en el aula, y el alumno no rota, rota el profesor. El profesor dice cuál es el pensamiento y la postura que hay que tener. Y cuando llega el momento del examen, pone las hojas de exámenes y dice: esta fila habla sobre el tema 1, esta fila habla sobre el tema 2, esta fila habla sobre el tema 3. Y la calificación es más alta cuanto más preciso se ajusta lo que dice el estudiante a lo que dijo el profesor.
Ese es un sistema que viene propio de un imperio, el imperio fantástico del Imperio Español. Pero pasa que lo tiene todo el mundo. Ahora vamos a hablar de China y la unidad ideológica china. Y en China se habla lo que dice la rama militar del Partido Comunista Chino, que es lo que dice el presidente Xi Jinping. Y no se le ocurra salirse de ahí, que es la unidad del imperio, porque le puede costar la vida. Y Rusia tiene el Rusnet, y yo lo viví. Cuando estaba de observador militar en Medio Oriente en 1985, entrábamos en los puestos de observación, uno de una nacionalidad y otro de otra nacionalidad. Pero cuando entraban los rusos en el Sinaí, rusos entraban dos, porque uno controlaba al otro a ver qué decía. Y cuando en 1900, cuando la Glasnost, que fue Gorbachov, cuando abrió el sistema de información en 1980, se perdió la unidad y colapsó el Imperio Soviético. Quiere decir que... ¿Y cuántos imperios ha habido en el mundo? Y desde el Imperio Hitita, que duró 3000 años, y hace el primero, hasta el día de hoy el Imperio Británico, que duró 200, 300 años, y cada vez se va achicando más el tiempo de los imperios. Y ahora tenemos el de Estados Unidos que están cuestionando. Pero libertad de opinión sea bienvenida en un sistema democrático y republicano, pero hay que ser sumamente consciente que hay cosas que se pueden decir y cosas que atentan contra la unidad monolítica, que no se pueden decir, o que son mal condenadas, o que por la información en los medios le dicen a usted que usted está equivocado. Y le repiten tantas veces que está equivocado hasta que usted, por la información, se convence que está equivocado, aunque no lo esté. Nada más. Bueno, tenemos aquí otra cuestión relativa al tema de hospitales. No sé si Alejandro un poco viene a plantear si tienes experiencia aplicando el tema de la ciberresiliencia en lo que son los hospitales, o cuál es tu opinión así un poquito sobre el Yo les llevé la gestión de seguridad a una cadena de hospitales muy importante aquí en España, mucho tiempo. O sea, que es un tema que también es perfectamente aplicable a ese sector. Por supuesto, siempre hay cosas que uno desconoce, ¿no? Pero concretamente esta era una cadena de más de 20 y pico de hospitales en toda España, grandes. Le llevé la seguridad durante 7, 8 años. Sí. Bueno, o sea, que hay que decir que tú, digamos, aquí estás en España y que, digamos, ofreces servicios de consultoría en materia de ciberseguridad. Bueno, sí, en los ámbitos que conozco, sí. Bueno, y esta es una pregunta que siempre te hago, Alejandro, y es, ¿no crees que, digamos, estos libros pueden dar muchas pistas a los malos? Ojalá así sea, Daniel. Dios quiera que sea así. Lo mejor que podemos hacer, y lo pongo de manifiesto en este libro, y es parte de este concepto de crowdfunding, ¿no? La seguridad por oscuridad hoy no existe. Es el peor pecado que se puede cometer en la gente de seguridad. El pensar que soy seguro porque oculto información hoy es una estupidez. Fíjense que yo siempre pongo de manifiesto, esto fue el secreto del criptógrafo que se llamaba Enigma en la Segunda Guerra Mundial, que era el sistema de claves alemán. Entonces los ingleses lo lograron descifrar, bueno, los americanos lo lograron descifrar y no le avisaron a los alemanes. Entonces de hecho se dice que fue uno de los hechos significativos para haber ganado la guerra, ¿no? Conocían todos los mensajes que iban y volvían de los alemanes porque no le avisaron a los alemanes que habían decriptografiado el sistema de criptación Enigma. Tanto es así que en el año 2001 Estados Unidos lanzó el algoritmo criptográfico como un concurso mundial de libre presentación y lo ganó Rignall, 2 personas, el algoritmo Rignall, que se estandarizó como algoritmo AES y es de dominio público y es conocido por todo el planeta. Es decir, me encantaría poder conocer todas las cosas de seguridad que se están dando vueltas en el planeta, porque así como conoce la medida, conoce la contramedida, la contramedida, y esta es una guerra que cuanto más información esté dando vuelta, más elementos de juicio tienes tú y tienen ellos. Y si hay pocas cosas ocultas, pues mejor. Más seguros vamos a estar, seguro.
Muy bien, pues no veo ninguna cuestión por aquí más. Así que muchísimas gracias, general, por estar con nosotros pues este ratito. Gracias a ustedes, gracias Alejandro, gracias por la invitación. No, por favor. Y Al muchísimas contrario. gracias a Alejandro otra vez por traernos aquí y explicar y ser transparente con todo este conocimiento enorme que tiene sobre la materia. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Daniel. Gracias a la gente que ha participado. Y bueno, nos esperamos el miércoles 9 a las 19 horas de vuelta. Y bueno, Vale. Publicamos esto y este documento en PDF también va a estar subido cuando ya terminemos los dos webinars. Gracias, Exacto. Daniel. Muchísimas gracias, en serio. Hasta el próximo martes. Hasta luego. Recordaros que a todos los asistentes que no hace falta que os registréis otra vez con el mismo link al que habéis accedido a este webinar de hoy, podéis acceder el webinar del próximo miércoles. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. Adiós, hasta luego.